Osvaldo Yancafilo. Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias, Fernando. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien, bien, todo Frío bien. fuera, ¿no? Un poquito de frío, no tanto como hace unos días. Estuvo áspero. Bueno, queríamos hablar con vos, Osvaldo, respecto a una semana movida importante en materia de lo que estuvo ocurriendo en la política nacional, con el rebote de todas las provincias, el Congreso de la Nación con una coyuntura álgida, ¿no? El gobierno nacional con esa impronta que todos conocemos, y también posicionamiento de los gobiernos provinciales y también de cómo eso se terminó expresando en la coyuntura parlamentaria, ¿no? Bueno, importantes también proyectos que avanzaron, que tuvieron media sanción, habían tenido media sanción en diputados, avanzaron en el Senado, en caso jubilatorio, uno de esos casos. Una reflexión de lo que pasó esta semana, te pido como para arrancar. En realidad, el Senado, como bien decís, tenía ya media sanción por parte de diputados, de lo que yo considero que no pone en riesgo el equilibrio fiscal de ninguna manera. Estamos hablando de un 0,4% más o menos en el impacto en el presupuesto sobre lo que es la actualización del bono de 70.000 pesos a 110.000 y el 7,2% al ingreso permanente como aumento. En ese caso nosotros votamos a favor en diputados. Yo me abstuve en lo que es otro proyecto de ley, que finalmente fue ley ayer, sobre moratoria. Eso trae aparejado lo que se denomina una reparación histórica. Entonces, eso sí yo creo que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Y nosotros, en función de una oposición responsable, no recalcitrante, donde lo que planteamos es dar gobernabilidad al gobierno nacional, no porque seamos libertarios, simplemente porque somos republicanos y creemos que no se trata de poner palos en la rueda por ponerlos, sea el gobierno del Partido Nacional que sea, ¿no? Pero nosotros tenemos un espíritu provincialista. Respecto a discapacidad, creo que allí el gobierno incurre en un error, que termina influyendo no solo en discapacidad, también en universidades, sobre el tema Hospital Garrahan, como lo es el retraso del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto prorrogado del 2023 sobre el 2025. Imaginémonos o analicemos que en el 2023 tuvimos una inflación del 211%, el año pasado fue del 117% y ahora estamos en el orden del 12-13%, llegaremos este año a un 25%. Con lo cual el retraso de esas partidas presupuestarias naturalmente pone en jaque determinados servicios. Uno es el de discapacidad, donde yo creo que el gobierno se equivoca. Vos podés controlar, yo estoy de acuerdo de hecho con los controles, auditorías y demás, claro, pero tiene que haber planes de contingencia para que hasta ese proceso de control se termine, no se pongan en jaque los servicios. Claro. Osvaldo, te hago una pregunta ahí más coyuntural del rebote que tuvo esto, ¿no? Bueno, se viene lo que estuvo anunciando el presidente, en principio esto de un veto, la eventual judicialización, si no le da los parámetros del respaldo que ha obtenido tan contundente en el Congreso de la Nación como para avanzar con ese veto. Denuncias complejas, complicadas para la historia argentina, que tienen que ver con, un golpe institucional, se dijo, ¿no? Desde todo el aparato libertario, las redes, funcionarios. ¿Qué consideraciones te despierta esa coyuntura de réplica de post-tratamiento, digamos? Bueno, ¿cuánto de eso le sirve a Neuquén? ¿No? Eso es lo primero que yo me pregunto. Nada. La grieta nacional, esa confrontación que ya tenemos hace varios años, de sectores que tienen posiciones extremas respecto de la política nacional, básicamente. Por eso vos tenés, cuando encendés la tele y ves las sesiones, horas de otros asuntos o cuestiones de privilegio, ¿no? Uh-huh. Mira, te lo pongo en proporción respecto de lo que fue la última, ¿no? A ver. 4 horas y media duró la sesión. Sí. Media hora es lo que duró la discusión de universidades y lo que fue la discusión del Garrahan, que era emplazar a las comisiones porque no había dictámenes sobre esos expedientes. Uh-huh. Las otras 4 horas se discutieron cuestiones de privilegio, que si Cristina presa o no presa, que si Milei es disruptivo o no es disruptivo, acusaciones cruzadas,
sobre Libra, sobre Traiciones. los bolsos de López, sobre traiciones, sobre... Bueno, y después cómo se terminó levantando la sesión. Claro. Y permitido, pues yo quiero aclararle a la audiencia por qué se levantó la sesión. Y ahí vos tenés la picardía, no depende del medio que lo quiera comunicar, cómo lo comunica. Había dos temas. Uno que le generaba naturalmente incomodidad al gobierno nacional, como lo era el tema de dar continuidad a esos beneficios respecto a haber retirado las retenciones al campo. Eso le generaba incomodidad. ¿Qué le generaba incomodidad al kirchnerismo? Otro proyecto que también tenía que ver con emplazar a una comisión para que se defina el tema de juicios por jurados. ¿Eso qué significa? Incorporar la figura del juicio por jurados a lo que es la justicia federal. Con lo cual, por ejemplo, delitos que tienen que ver con administración fraudulenta, que tienen que ver con corrupción, ya no solo un juez podría en todo caso ser quien defina ese tipo de causas, sino por ejemplo un jurado popular integrado por la ciudadanía. Claro. ¿No? Bueno, eso no le gustaba mucho al otro sector del Congreso. ¿Cómo terminan diputadas increpando a un diputado de La Libertad Avanza? Se queda sin quórum la sesión y se levanta. Ni hablar. Estamos con Osvaldo Giancafilo, que es a quien escuchan, diputado nacional por la provincia de Neuquén. Bueno, recorriendo un poquito el último tramo de lo que estuvo ocurriendo ahí en el Congreso de la Nación, en ese contexto de, bueno, complejo, una palabra que nos viene al dedillo, polémico, de controversia, de encontronazos. Entiendo que obviamente también caracterizado por la coyuntura rumbo a la renovación del Congreso de la Nación, ni hablar año político, recién hablábamos con un par tuyo de la provincia de La Pampa, Maqueira nos refería a eso a propósito de la cuestión del hidrógeno, de la ley que estuvo avanzando, etcétera. Así todo, bueno, provincias patagónicas encuentran algunos consensos, digo, dentro del Parlamento y fuera que están marcando esa diferenciación también a la que vos aludís, ¿no? Digo, lo vimos a Nacho Torre con Figueroa, con Bretilnec, días atrás. Esas cuestiones que por ahí son de más de interés público, de, che, tengo las rutas nacionales estragadas, los fondos para las escuelas cortados, al margen de, bueno, de respaldo que sigue teniendo también el gobierno nacional en otros aspectos, ¿no? Sí, en realidad es tal cual lo decís. Este es un año electoral. Por eso la grieta nacional está a flor de piel, pero yo insisto que Neuquén se tiene que distinguir en todo caso por representar a la provincia en el sentido de quienes tenemos roles o como diputados o como senadores, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Cada uno que representa a una fuerza política nacional está defendiendo los intereses que se discuten allí en Buenos Aires y que muchas veces deja relegada a las provincias. Mira, el gobernador Rolando Figueroa ha tomado una decisión, me parece, muy buena con la Liga de Gobernadores a la hora de presentar un proyecto en el Senado respecto de lo que ocurre con los fondos que produce el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos. Sí. Y a los aportes del Tesoro Nacional. Allí hay aportes que tendrían que estar destinados, por ejemplo, al mantenimiento de las rutas nacionales, y eso hoy no está ocurriendo. No digo que el gobierno anterior se caracterizaba por tener las rutas de manera espléndida, ¿no? Pero sí digo que si vos tenés ese producido y no estás cumpliendo con ese rol, los gobernadores tienen razón a la hora de plantear que eso se distribuya en las 24 jurisdicciones. Y más Neuquén, Fernando, que se ha hecho cargo de aquellas cuestiones en las cuales el gobierno nacional se retiró, por ejemplo, el incentivo docente. El incentivo docente antes lo pagaba el gobierno nacional, una vez que se retiró, el gobernador de Neuquén no se quedó quejando. Lo que definió fue, a partir de recursos propios de todos los neuquinos, pagar ese incentivo docente, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con las obras, que de alguna manera había un compromiso del gobierno nacional, independientemente de quién gobierna, se supone una continuidad jurídica, el Estado o en este caso el gobierno nacional, ¿no? Y eso no ocurre. Por ejemplo, una EPET tiene un costo aproximado más o menos de 5.000 metros cuadrados, de 10.000 millones de pesos. Esos compromisos que había asumido el gobierno nacional hoy nos los está llevando adelante, a pesar de que hay fondos que tiene el Instituto Nacional de Educación Técnica para eso. Claro. Se están haciendo esas EPET en la provincia de Neuquén con recursos propios. Entonces creo que el gobierno nacional tiene que tomar nota. No es menor, Fernando, que haya aparecido una tercera línea
en términos de poder político, representada en esos 24 gobernadores, incluyendo el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteándote justamente el diálogo a partir de esto. O sea, empezá a mirar al interior nacional, empezá a mirar a las provincias, gobernar con sentido federal. No es poner en jaque el gobierno nacional, porque al contrario, esos gobernadores estuvieron trabajando para dar gobernabilidad a la mayoría de ellos. Y esto también yo lo quiero dejar claro. Hay un sector de la política que aprovecha esto. Aquí no hubo ni ganadores ni vencidos en la sesión del Senado. Pero sí claramente hubo una impronta muy fuerte de los gobernadores, no de Unión por la Patria, que quiere arrogarse justamente algunas cuestiones que están pasando en el Congreso, que no tienen que ver con ellos o su capacidad de reunir el quórum, por ejemplo. No, el quórum tanto en la sesión de diputados de la semana pasada como esta en el Senado tuvieron mucho que ver los gobernadores. Osvaldo, eso que vos planteás recién, que tiene que ver con, bueno, como una tercera vía, tercer sector dentro de la política argentina, digo, representado más bien por los gobernadores y su injerencia en el Congreso de la Nación. ¿Eso puede avanzar también en una expresión política? Bueno, un poco está ocurriendo en términos de ese reunir fuerzas para, bueno, torcer algunos rumbos que vos estabas mencionando. Digo, coyunturas de presupuestaria, educación, infraestructura, ATNs, bueno, leyes de diversa índole. ¿Le ves una beta de que hay un emergente con respaldo político tal que pueda ser una vía, digo, en las próximas elecciones? ¿Se está hablando de eso? ¿Es muy temprano? ¿Hay algo de eso también dando vuelta? ¿Podría ocurrir? A mí me parece interesante de cara al 26 de octubre, donde en la Argentina vamos a elegir senadores y diputados. Los diputados representan a la ciudadanía, ¿no?, de una provincia, y los senadores representan a las provincias. Para mí es muy importante que exista sintonía entre una buena administración provincial, como la que está llevando adelante Rolando Figueroa, y de hecho, vos sabés, yo he asumido la banca en función de que él asumió como gobernador de la provincia, para poder finalizar ese mandato que termina ahora el 10 de diciembre del 2025. ¿Y qué pasa? Es clave que exista esa sintonía, porque de alguna manera aquellos que representan a las fuerzas políticas nacionales, cuando se tratan leyes que tienen que ver con las provincias, priorizan la estrategia política nacional. Este es el punto. Entonces creo que la decisión que tomaron los gobernadores tiene mucho que ver con el sentido común, el criterio y el debate parlamentario, que es lo que le está trayendo algo de salud al Congreso Nacional, claro, y que poco tenía. Discusiones estériles que no conducen a nada, es algo normal. Entonces creo que una representación más fuerte por parte de los gobernadores en diputados y en la Cámara de Senadores va a tener que ver con defender los intereses de cada provincia. Lo de los otros asuntos como eje preponderante en el Congreso de Cuestiones de privilegio. Cuestiones de privilegio. Te pregunto de la coyuntura más estrictamente provincial y del MPN, digo, ¿no? Bueno, presidente en las elecciones, se estuvo definiéndolo. Bueno, Rolando Figueroa ayer definiendo la salida de Omar Gutiérrez del directorio de YPF. ¿Cuál va a ser esa coyuntura y el rol del partido provincial en lo que viene? Los intendentes, vos también, por supuesto, dentro de ese esquema del oficialismo, respaldando la gestión de Rolando Figueroa en el Congreso de la Nación, en buena medida, entiendo. ¿Cuál va a ser ese itinerario del MPN como partido que viene de ese traspié histórico en el 23 y que, bueno, está como en una suerte de incertidumbre en esta coyuntura? Bueno, a ver, después de lo que ocurrió en abril del 2023, el partido en términos orgánicos entró en una profunda crisis. Pero además de esa profunda crisis, que también tiene que ver con otros partidos políticos, ¿no? O sea, hay una crisis de partidos políticos. Uh-huh. Solo el 6% de la población cree en los partidos políticos. O sea, 6%. Solo el 6%. El nivel de credibilidad es muy bajo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que una cosa es la vía orgánica del partido y otro es lo que pasa por fuera de esa vía orgánica. Al no generar el debate, los órganos ejecutivos del partido
al cerrar ese debate, que generara una autocrítica, digamos, y una posible renovación hacia adelante, en términos paralelos, hubo otros dirigentes, como por ejemplo mencionabas vos los intendentes, 34 sobre 57 tiene el Movimiento Popular Neuquino. Diputados provinciales también, ¿no? 10 diputados provinciales, un diputado nacional, concejales, seccionales también, que nos hemos expresado en favor del provincialismo. Nosotros creemos que tenemos que apoyar ese espíritu provincialista que caracterizó a nuestro partido político de sus orígenes. Por eso es que no es caprichoso esta tarea política conjunta que estamos haciendo con el gobernador Rolando Figueroa, porque tiene que ver con eso, de diferenciarnos de esas políticas nacionales que tienen que ver con defender Buenos Aires y no los recursos de nuestra provincia y todo lo que tiene que ver con las obras, con los beneficios para los neuquinos. Entonces creo que hay un camino paralelo a lo orgánico y que está muy lejos, porque nosotros hacemos reuniones, debatimos internamente y en función de eso creo que se va generando una masa crítica que yo creo, Fernando, va a desembocar en el año que viene, 2026, donde se renuevan las autoridades partidarias. Y por otro lado, lo que mencionaba sobre la decisión del gobernador de pedirle la renuncia al ex gobernador Gutiérrez, creo que Rolando ha tomado la decisión de darle una impronta propia a la figura de quien representa a Neuquén en el directorio de YPF. Y esa impronta propia tiene que ver con algunas cuestiones. Por ejemplo, esas gestiones que él llevó adelante con YPF como compañía para que se haga un aporte sustancial en lo que son las becas Gregorio Álvarez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los neuquinos vemos lejos los recursos que produce Vaca Muerta y cómo impactan en la provincia de Neuquén. De hecho, tenemos graves problemas de infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? Porque es cierto también, el desarrollo trae aparejado justamente esas cuestiones sociales que hay que atender. El problema del crecimiento, ¿no? El problema del crecimiento. Entonces creo que Rolando está enfocado en esa línea y me parece que la decisión tiene que ver con eso, con darle una impronta propia de su gestión como gobernador de la provincia a lo que es el directorio de YPF. Osvaldo, 11:59, se nos está terminando el programa. Te agradecemos muchísimo tu participación, que nos hayas visitado acá también en el piso de Modo Yale en Mitre, Patagonia. Un gusto poder compartir este tramo de la mañana con vos y seguramente vamos a estar hablando en cualquier momento, indagando en lo que viene en este año tan movido como lo estuviste reseñando. Gracias. Gracias a vos, Fernando, y buen día a la audiencia. Muchas gracias, buen fin de.